transferir de ese bien registrable si no es a través de la escritura pública. Entonces, sí o sí se obliga. Sí o sí el vendedor se está obligando, aunque no se consigne expresamente en el contrato, a transferir por escritura pública un bien registrado. ¿Cuál es tu consulta, Cristian? ¿Quién tiene que pagar la transferencia? ¿El comprador o el vendedor? ¿Quién está obligado a pagar? Sí, pero eso más adelante, eso tiene que ver con la compraventa, ¿no? Eso vamos a ver nosotros, eso en la parte de compra. Nos estamos adelantando mucho. No, pero para saber Eso es la nomás, parte de pues, contrato. suelo ver pues mucho, muchas Y es, compraventas de vehículos. y es 50 y 50% lo que la ley determina, pero eso depende del acuerdo voluntario. Depende del acuerdo voluntario. Se puede acordar que sea todo el comprador, o se puede acordar que sea todo el vendedor, o mitad y mitad. Exacto. Sí. A ver. Estamos entonces se obliga, estaba diciendo que las partes se obligan, el vendedor se obliga a transferir por escritura, aunque no se consigne en el documento. Pero nosotros sabemos, o sea, pues le estoy diciendo por la práctica, ¿verdad? Por el conocimiento empírico que tenemos hasta hoy, hasta ahora, de dar materia, de que se acostumbra a suscribir por escritura pública, a suscribir un instrumento privado, ¿verdad? En la transferencia de bienes registrables, a suscribir primero un contrato privado y luego la escritura pública. Pero fíjense que la ley me dice en forma imperativa en el artículo 700, deben ser hechos en escritura pública. Deben ser hechos. Y entonces, ¿qué valor tiene ese instrumento, ese contrato, famoso contrato privado? ¿Qué valor tiene? Sabemos que no es nulo. Pero ¿por qué no sería nulo si la ley me dice en forma imperativa que debe ser por escritura pública? Por la redacción. ¿Sí? ¿Sí? Perdón, profesor, no está Sí. perfeccionado porque no cumple todavía con los requisitos, ¿verdad? Que es la escritura pública y por lo tanto no surte efecto contra terceros. Sí, así es, así es. Ahora, está bien, sabemos eso, pero si nosotros no fuéramos siguiendo el orden del código y empezamos leyendo y dice deben ser hechos por escritura pública, este contrato, bueno, entonces, ¿cómo se entiende de que se suele formalizar por instrumentos privados? Primero, ¿qué validez tiene ese instrumento privado? ¿De dónde sale que ese instrumento privado puede tener validez? Cuando me habló en términos muy imperativos en el artículo 700. Y la respuesta está en el artículo 701. O sea, vamos a, de ese inciso A, vamos a irnos un poco al 701. Dice, los contratos, acuérdense que en el 700 vamos a leer una larga enumeración de contratos que deben ser por escritura pública. Deben ser. Pero antes de leer todo, al ejemplo que estamos viendo del inciso A, vamos al 701 para entender. Los contratos que, debiendo llenar el requisito de la escritura pública, fueren otorgados por instrumento privado o verbalmente, no quedarán concluidos como tales. No quedarán concluidos como tales. ¿A qué tales se refiere? Por ejemplo, al contrato de compra-venta de inmuebles, contrato de compra-venta de vehículos. No quedará concluido, dice, mientras no estuviere firmada aquella escritura. Acuérdense que el artículo a que se refiere el 700 me dice que debe ser por escritura. Punto seguido. Valdrán, sin embargo, tanto el instrumento privado como el verbal, valdrán, sin embargo, como contratos en los que las partes se han obligado a cumplir
esa formalidad. ¿A cuál formalidad se refiere? ¿A cuál formalidad? A la escritura, sí. A la escritura pública. Estos actos, segundo párrafo, como aquellos en que las partes se comprometieran a escriturar, quedan sometidos a las reglas sobre obligaciones de hacer. La obligación de transferir por escritura pública es una obligación de hacer, no es una obligación de dar, ¿verdad? Como sería en el caso del que tiene que pagar el dinero. El que tiene que pagar el dinero, que es el comprador, sí tiene una obligación de dar. Pero el que tiene la obligación, el vendedor, tiene la obligación de hacer. Tiene también la obligación de dar, de entregar la cosa, ¿verdad? Pero aparte de entregar, tiene una obligación de hacer, que es la escritura pública, la transferencia por escritura pública, para hablar mejor. Dice el último párrafo del 701, el presente artículo no tendrá efecto cuando las partes hubieran convenido que el acto no valdría sin la escritura pública. De lo que le acabamos de hablar, el tema estipulación de modificación por escrito. Estipulación de modificación por escrito. Que cuando las partes pactan una determinada forma solemne. O sea, si bien la ley me dice que el contrato privado puede valer, puede tener efecto en los contratos de compra-venta de bienes registrables, sin embargo, nada obsta es que las partes acuerden de que no va a tener ningún valor el contrato privado, que solamente cualquier acuerdo voluntario va a tener valor por la escritura pública. Pero eso es por acuerdo de voluntades. Artículo 702. En el caso del artículo anterior, que es el 701, la parte que rehusare cumplir la obligación podrá ser demandada por la otra para que otorgue la escritura. Cuando la sentencia condenare a escriturar y alguna de las partes no hubiere concurrido al otorgamiento, el juez, llenadas las condiciones del contrato, podrá firmar el instrumento. Bueno, esta es la famosa demanda sobre obligación de hacer escritura pública, ¿verdad? Que se caratula así. En realidad, la forma correcta de caratular esta demanda sería demanda de o sobre cumplimiento demanda de cumplimiento de contratos sobre obligación de hacer escritura. Demanda de cumplimiento de contrato referente a la obligación de hacer escritura. Esa sería la forma correcta, porque en realidad la demanda es de cumplimiento de contrato. Pero, por una práctica tribunalicia, se suele caratular demanda de o sobre obligación de hacer escritura. ¿En qué consiste esta demanda? Cuando el que se obligó a transferir no transfiere. No transfiere. Y entonces se promueve la demanda, el adquiriente acredita haber cumplido su obligación, en este caso, en el ejemplo de compra-venta, es la de pagar el precio, acredita que pagó todo el precio. Entonces, la otra parte no puede justificar el por qué no transfirió. Se niega a hacerlo. Entonces, la sentencia se hace lugar, se le intima a que suscriba la escritura traslativa de dominio en un plazo generalmente de 10 días, bajo apercibimiento de que no hacerlo lo hará el juez su nombre. Y transcurre esos 10 días y no transfiere, no suscribe ninguna escritura, entonces el juez ordena la entrega del expediente a un escribano público designado en el juicio, que el juez designa, y el escribano público redacta la escritura judicial. La escritura judicial es una escritura pública
redactada por el escribano, con la particularidad de que en su contenido, en la escritura, se consignan todas las actuaciones del expediente. Todas las actuaciones. Y al final, el escribano establece una cláusula donde el juez transfiere en nombre y representación de la parte demandada. Suscribe como si fuera su representante. Y está facultado para hacerlo porque la ley le faculta para ello. Y así se refieren. Ahora, esta demanda, les quiero hablar un poco de esto. Lastimosamente hoy no estoy en un buen día de salud y no creo que pueda aguantar ya mucho tiempo mi garganta porque es muy importante, muy interesante el tema. Pero voy a ir hasta donde pueda. Esta demanda te llama la atención, tiene ciertas particularidades que hay que atender, que hay que cuidar. ¿Por qué? Se tiene que plantear, ¿por qué un vendedor no transfiere? ¿Por qué no transferiría? Simplemente por capricho de no querer suscribir la escritura, si le pagaron todo. Donde suele haber controversias normales de un contrato, es cuando, por ejemplo, el vendedor alega que no le pagaron todo, no le pagaron todo lo pactado, o no cumplieron con la obligación, no cumplió la otra parte con su obligación, por lo tanto, él no está obligado a transferir hasta tanto no cumpla todo. Entonces se resuelve esa cuestión, si la otra parte cumplió o no cumplió con su obligación, porque nadie puede exigir el cumplimiento de la obligación de la otra parte si no cumplió primero él con la suya. Tiene que haber cumplido, tiene que demostrar al juez que, en este caso, en el ejemplo de la compraventa, el comprador tiene que demostrarle que pagó y que pagó en tiempo y forma. Entonces, si el vendedor ya cobró, ¿por qué no transferiría? O sea, por malo nomás, por decir de una forma. Y ahí hay unas cuestiones que hay que cuidar en la obligación de hacer escritura pública. Muchas veces, bueno, vamos a otra situación. El vendedor no transfiere muchas veces porque no puede transferir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una deuda, fue demandado, no pagó, ya fue condenado al pago, salió sentencia, y no tiene nada, no tiene bienes que embargar. Entonces hay una medida cautelar que se llama, establecida en el Código Procesal Civil, que se llama la inhibición general de vender y de gravar. Es una medida que se decreta en un juicio contra una persona, donde se inscribe esta medida y esta persona no puede transferir nada, que no puede vender. Tampoco puede grabar en el sentido de no puede tener una hipoteca, no puede pactar una prenda. Esa medida cautelar le obstaculiza para transferir, no puede transferir. Entonces no está cumpliendo con su obligación. ¿Por qué no? Porque le pesa una omisión. Y como le dije, ahí lo hay que tener cuidado con estas demandas. Muchas veces estas demandas de obligaciones de escritura pública y ya va a llamar la atención si ustedes tienen la oportunidad de ver en cantidad, sobre todo si están, por ejemplo, en el Poder Judicial, si están haciendo carrera o si están allá adentro. Van a ver en cantidad de repente que las demandas de obligaciones de escritura pública no contestan. El demandado no contesta, está en rebeldía, no le importa, aparentemente. Entonces ahí a uno le tiene que llamar la atención. Si no contesta, quiere decir que no tiene nada, ninguna defensa que oponer, no tiene nada que cuestionarle a la parte autoral. Entonces, ¿por qué no suscribe la escritura?
No hace ni falta llegar hasta el final o pedir los informes para encontrar de que tiene alguna medida restrictiva. O el inmueble está embargado. Entonces el comprador no quiere transferir con ese embargo. Entonces lo que a veces pasa con esta demanda es que son confabuladas, tanto entre el actor y el demandado. Incluso pueden ser, nada me impide a mí, por ejemplo, supongamos que yo tengo supongamos que yo tengo o sea, se puede inventar incluso una demanda con el objetivo de que a través de esa sentencia después se obtenga el levantamiento, que va a estar mal, pero muchas veces ocurrió. En este caso se equivocaría el juez. Pero hubo varias veces que ocurrieron estas equivocaciones. Yo tengo una inhibición. Entonces yo le digo a un amigo, demanda, yo te voy a firmar un contrato privado, donde yo me obligo a transferirte por escritura pública. Entonces vos me promovés la demanda de obligación de hacer escritura pública, yo no contesto, sale la sentencia, y después, cuando me intiman a suscribir la escritura, yo no comparezco, entonces el juez firma. Y ahí hay una situación que de repente hay error y que alguna gente desconoce. Creen que en la obligación de hacer escritura pública, en la escritura judicial, el juez tiene la facultad para levantar los embargos e inhibiciones, porque esa facultad tiene el juez, pero en la etapa de cumplimiento de sentencia, cuando hay remate, cuando hay subasta y por subasta judicial se adjudica el mejor postor, llega un momento en que también se le intima al demandado, al deudor, ¿verdad? Pues son demandas donde hay una obligación de dar suma de dinero y no satisfizo, entonces le remata su bien. Y, y hay un artículo de la etapa de cumplimiento de sentencia, en la parte de subasta judicial, donde una norma le faculta al juez del remate, al juez que remató el bien, a que puede levantar todas las inhibiciones y embargos que pesan inhibiciones sobre el demandado y los embargos sobre el bien subastado al solo efecto de la transferencia, de la escrituración. Es el único caso en que un juez de un turno, por ejemplo, yo soy juez del 11º turno, yo puedo levantar respecto al bien que se subastó en mi juzgado, yo puedo levantar los embargos que decretó el juez del 2º turno, el juez del 3er turno, el juez del 10º turno, cuando que en todos los otros casos ningún juez puede tocar la medida cautelar decretada por otro juez de igual clase. No tiene esa facultad. Solamente en los casos de los remates le da esa facultad. Y en el momento de la escrituración, y al solo efecto de la escrituración judicial, para poder justamente transferir a persona a quien se haya adjudicado. Eso le da solamente en ese caso esa facultad. Y esa facultad quisieron, o sea, por una mala práctica o mala fe, hacer extensivo en las demandas de obligación de hacer escritura pública. Y hay jueces que lo han hecho, y es un error muy grande porque no tienen la facultad. Esa facultad le viene de la ley solamente en los actos de subasta y no en otros casos. No porque sea escrituración judicial. El juez, ahí sí, si yo soy el juez que hizo lugar a la demanda de obligación de hacer escritura pública, yo soy el juez que va a suscribir la escritura en representación del demandado, al darme cuenta en las condiciones de dominio de que el inmueble está embargado o que el demandado está inhibido, yo no puedo levantar su embargo ni su inhibición. ¿Entienden? En la obligación de hacer escritura pública, no. En la demanda en las subastas judiciales, sí puede hacerlo el juez.
Entonces, este es uno de los casos que hay que tener cuidado con la obligación de hacer escritura pública. Otro caso, ¿verdad? Justamente que, sí, o sea, que se hace a ese efecto, ¿verdad? O sea, la parte, el comprador no sabe que tiene un embargo del inmueble y no quiere transferir, le interesa el inmueble, pero no quiere transferir el inmueble. Entonces, va por el lado de la obligación de hacer escritura pública, como les digo, con cierta con una confabulación con, con la parte demandante, parte actora y demandada. En esos casos, no se puede transferir. En el caso del embargo, puede el adquiriente aceptar el embargo y se refiere con el embargo, pero en ningún caso levantar el embargo. En el caso de la inhibición no se puede, no se puede, porque eso tiene que ir a levantar esa inhibición en el juzgado que decretó la medida cautelar. Que ahí hay un crédito impago y tiene que arreglar eso. Tiene que satisfacer ese crédito para obtener el levantamiento de esa medida. Entonces, ¿qué efecto produce ese contrato privado o ese contrato verbal en los casos que están en el artículo 700, específicamente en el inciso A? Y va a producir los efectos que alguien me dijo, entre partes. Es decir, no va a producir efectos contra terceros. Porque no puede, porque un contrato privado no tiene, el acto no tiene publicidad, no le puede alcanzar a terceros. No se puede oponer a terceros. Va a tener el solo efecto entre las partes de obligarse a formalizar por escritura. El contrato no va a alcanzar su objeto hasta tanto no se formalice la escritura. Ese contrato privado, como les digo, solo va a tener ese efecto. Y va a valer, por supuesto, solo entre las partes. De ahí la importancia, no sé si ya hablé hablado de esto, de ahí la importancia, cuando uno adquiere un bien registrable, de apurar la formalización de la escritura pública. Porque si nosotros compramos un bien registrable por contrato privado, no somos titulares de ese bien. Hasta tanto no se inscriba la escritura pública en el registro. Yo adquiero un vehículo, me hacen el mejor contrato privado del mundo con todas las cláusulas, me lo hacen con certificación de firmas o incluso por antescribano, o sea, no lo hacen por antescribano, pero lo único que hace eso es certificar las firmas, la fecha y las firmas. Ese contrato privado no me transfiere nada. A tal punto que yo puedo tener, y hay gente que se queda con ese contrato privado, sobre todo en materia de vehículos, por años. O incluso se dan las famosas ventas sucesivas, que ya hablamos de eso. ¿Y para qué voy a transferir? ¿Verdad? ¿Para qué voy a estar en escritura? ¿Para qué? O sea, me es cómodo a mi comprador estar así con el vehículo todavía a nombre del vendedor. Y el vendedor tampoco no se preocupa, porque piensa que es interés del comprador transferir. Y así pasa que va de mano en mano ese vehículo y llega, o sea, pongámosle que Juan le vende a Pedro, Pedro le vende a José. José quiere transferir, a su nombre, José. Pero, ¿a nombre de quién está el vehículo? Está a nombre de Juan. Y acuérdense, Juan le vendió a Pedro, Pedro a José. José quiere transferir a su nombre, quiere ya que se le transfiera. Pero el vehículo está a nombre de Juan. Entonces, José, si le demanda a Pedro,
¿quién es el que se obligó a transferir por escritura pública? Porque Pedro le vendió, pero resulta ser que Pedro no es propietario, entonces él no le va a poder transferir. Pero José no puede demandarle a Juan, a quien es el titular registral. ¿Por qué? Porque entre José y Juan, no hay vínculo jurídico, no hay relación jurídica, no hay vínculo obligacional entre ambos. Muchas veces se plantea esta situación, ¿verdad? Que José sabe, Profe, un ratito, José sabe que Pedro no es el titular registral. Entonces dice, ¿para qué le voy a demandar a Pedro si él no me va a poder transferir? Entonces le voy a demandar a Juan. Y voy a hacer valer el contrato privado. Pedro me va a dar su contrato privado para que yo pueda establecer la escalerita y llegar hasta Juan. José le manda a Juan. Y si ustedes son abogados de Juan, ¿qué contestarían? Juan le dice, no, está loco, le da el caso a ustedes para que le defiendan. Yo a este no le conozco. Yo no tengo por qué transferir. Cierto que está mi nombre, pero yo me obligué con otra persona. Yo a este no le conozco, no quiero saber nada. Una persona, es decir, su cliente no es alguien que tiene tan buena voluntad. Ustedes tienen que cumplir las instrucciones de su mamá. ¿Qué le contestaría? esa es la falta de legitimación pasiva. Sí es. La excepción de falta de uso. Yo, vas a decir vos, mi cliente, mi representado, no está obligado con José porque no hay nada, no hay ningún vínculo obligacional entre ambos. No hay ninguna relación. Le van a poner una excepción de falta de opción y van a ganar. Y José, encima que está sin el vehículo de su nombre, va a tener ya una demanda perdida y va a tener que pagar las costas del juicio. Entonces, ¿qué hace José? Le demanda a Juan, a Pedro, es el que corresponde, es el que se obligó. Y la demanda se va a hacer lugar, porque Pedro se obligó. Pero después, Pedro no va a poder transferir porque está a nombre de Juan. Entonces el juez le va a intimar bajo el presidente que no hacerlo así, lo hará en su nombre, pero no va a poder, el juez tampoco va a poder firmar el nombre de Pedro porque no está a nombre de él, está a nombre de Juan. Y ahí entramos en un callejón medio sin salida. ¿Cuál es la solución para José? Y si no puede, y si Pedro no consigue que Juan le transfiera directamente a José o le transfiera primero a él y él pueda transferirle, entonces tiene que acumular una acción que se llama así, promover acciones acumuladas. La demanda de cumplimiento de contratos sobre obligaciones de hacer escritura pública contra Pedro y subsidiariamente, sí, si no se puede la demanda de cumplimiento de contrato porque no está su nombre, la de resolución de contrato. O sea, si no se puede cumplir, entonces que el contrato se extinga, que me devuelva la plata, yo le devuelvo el auto, incluso, y le puedo acumular una demanda de indemnización de daño y perjuicio por incumplimiento. Esa sería la última opción que va a tener. Por eso nosotros tenemos que atender bien, o sea, tienen que atender bien cuando adquieren un bien registrable. Accedan a las condiciones de dominio. Ya enseguida. Accedan a las condiciones de dominio. Vean si realmente su vendedor es titular registrado. Porque si no, puede meterse en un problema. Porque la venta de cosa ajena está prevista en el Código Civil. O sea, no es nulo que un vendedor venda algo que no es de él. Nosotros vamos a ver en compraventa que hay un artículo que habla de venta de cosas ajenas. Nada impide. Pero la transferencia se llega a producir otra cosa. Que el contrato alcance su objeto a otra cosa. Solamente se obtiene la transferencia con la ratificación del verdadero propietario.
Dependemos de un tercero que no forma parte de esa relación contractual. Por eso es que hay que cuidarse de que el vendedor sea el titular registral. Y otra cosa es también preocuparse cuando uno adquiere, por ejemplo, un vehículo. No es que sea solamente del interés del comprador la transferencia, la escritura pública, la escritura de transferencia. No es interés solamente del comprador y el vendedor. Ah, bueno, que se vea al comprador, ese es su problema. El vendedor tiene que tener igual o más interés que el comprador. ¿Por qué? Pues ya le hablé también de esto. Ya le hablé también de esto. Ese vehículo circula. El vehículo es una cosa de riesgo, una cosa riesgosa, ¿verdad? Circula por las calles a nombre de usted, o sea, a nombre del vendedor. Si ustedes venden un vehículo y no se transfiere, preocúpense por la transferencia, porque está por ahí circulando. Y llega a tener un accidente, un siniestro, el comprador, ¿verdad? Que no tiene a su nombre, con un vehículo que ustedes a lo mejor ya ni se acuerdan, se olvidaron ya de que existe ese vehículo, porque vendieron alguna vez, que va y sufre un accidente de tránsito. La parte, la parte siniestrada, en caso de que haya tenido la culpa el conductor de ese vehículo, de que era el vehículo de ustedes, le pueden mandar al conductor y también al titular registrado. Y ustedes pueden decir, pero yo ya vendí hace rato, acá está mi contrato privado. No, no, yo no tengo nada que ver con este accidente, me van a disculpar, yo no participé de esto, y este vehículo ya no es mío, porque yo le vendí hace 5 años a fulanito. Y acá está mi contrato privado. Con certificación de firma, no sirve para nada ese contrato privado, a ese efecto. No sirve para nada. Porque no puede decir, yo ya no soy propietario de ese vehículo. Sigo siendo propietario porque está inscrito en mi nombre. Mientras está inscrito a nombre de una persona, esa persona es registrada. Esos contratos privados sirven solo para obligarse a formalizar por escritura, no son obligaciones personales entre ellos. Pero eso no produce efecto contra tercero. Lo único que produce efecto contra tercero es esa escritura pública registrada. Sí, Eric. Sí, buenas noches, profesor, ¿cómo está? Sí, muy bien. Y qué bueno. En este caso, cuando uno tiene todavía inscrito el bien y sucede un siniestro, o lo que puse como ejemplo, también se involucra en un acto delictivo el bien. Exacto, exacto. Es- También, en- también. Esa responsabilidad sigue siendo al 100%. Si puede explicar un poco sobre eso. Estamos hablando de la responsabilidad civil, ¿eh? De la responsabilidad. No, es una obligación, es una responsabilidad, una obligación solidaria. Una obligación solidaria con el que haya cometido la inconveniente. Es decir, está el conductor del vehículo, que fue el que ocasionó el accidente, pongámosle que él tuvo la culpa. Entonces hay una obligación solidaria entre el que ocasionó el accidente, el conductor, y el titular registrado. Que en este caso no son lo mismo. El titular registrado, un ex vendedor, pues, perdón, un ex titular, perdón, no es un ex titular, es un titular registrado, un vendedor del vehículo. Y que es cierto. ¿Y saben cómo se titula en el Código Civil esto en la parte de responsabilidad extracontractual? Porque esa es la accidente de tránsito, no hay una responsabilidad contractual, extracontractual, una comisión de un acto ilícito. ¿Saben cómo se titula esa? Responsabilidad sin culpa. Hay, en materia de acto ilícito, hay responsabilidad con culpa y hay responsabilidad sin culpa, la responsabilidad objetiva. Nadie luego dice que el titular registral tiene la culpa. Es decir, no se juzga luego su culpa, porque él no tuvo culpa. Se va a juzgar si tuvo culpa el conductor. Muy bien, determinada la culpa del conductor, la responsabilidad del dueño de la cosa es objetiva, no es subjetiva. No es que tuvo que haber él tenido intención de dañar o culpa, solo o culpa. No, no importa, no tiene ninguna importancia. Su responsabilidad es
única y exclusivamente por ser dueño de la cosa. Por eso es que es importante concluir el acto con la transferencia. No hay que permitir que ese vehículo circule por ahí a nombre de la persona, a tu nombre, a nombre del vendedor. Porque puede ocurrir esto. Y es la sensación más injusta, una de las sensaciones más injustas que puede tener una persona cuando es demandado, cuando siente que no tuvo nada que ver, un vehículo que hace rato ya vendió, pero ahí está. Tu responsabilidad es tu negligencia, ¿verdad? De no. Y si el comprador no quiere transferir, no tiene interés en transferir, no te da pelota para transferir, bueno, vas a tener que demandarle por obligación. La demanda de obligación no solamente la puede hacer el comprador, también el vendedor. Ambas partes pueden demandar por obligación de hacer escritura pública. Bueno, ¿alguna consulta hasta ahí? Creo que hasta ahí voy a llegar, hasta ahí ya no voy más rápido. ¿Alguna pregunta? Excelente, doctor. ¿Sí? Todo muy claro. ¿Ya? Ok. Vamos a continuar con este tema porque es muy, muy importante. Llegamos hasta, si me ayudan ahora la próxima clase, hasta el artículo 702. Entonces, lo que ahora viene es la forma a los efectos de la prueba. Sí, gracias, Eric. Ya me hace falta descansar. Efectos a los efectos de la prueba. Por eso siempre decimos, bueno, y cuando yo le digo, la mayoría de los casos hay libertad de forma y puede ser hasta verbal. Estos casos pueden ser verbal, estos contratos pueden ser verbal. Y la pregunta que surge es, profesor, ¿cómo prueba? ¿Cómo prueba? Las palabras se las llevan el viento, sabemos. Y vamos a ver. No todo está perdido, aunque no haya prueba. Aunque no haya forma escrita, pero bueno, muchas gracias y nos estaremos entonces el viernes de nuevo. Gracias, Ah, profe. una cosa que le quería decir también, eso me olvidé también, también están con los delegados. Tenemos que tener nuestra primera clase presencial. Acuérdense que tenemos que tener el 20% de clases presenciales. ¿Ya tuvieron alguna clase presencial ustedes? Sí, 20 Sí, doctor. virtuales. Sí, doctor, ya Sí. tuvimos. Bueno, yo querría, ¿qué les parece este miércoles en 8? Este miércoles en 8. Entonces, nuestra primera clase presencial. Perfecto, perfecto. Este miércoles en 8. Entonces, vamos a estar. Vamos a elegir los miércoles, que es más llevadero que los viernes, que es el último día de la semana. Entonces, vamos a hacer generalmente los miércoles. No, la próxima semana, del miércoles que viene en 8. Sería voy a Hoy en decir, 15. El sí, de hoy en 21, 15, claro. ¿Cómo? ¿20? de hoy en 8, doctor. No, de hoy en 15. Ah, de hoy en 15, ok. Sería el 28. Sí, 28, miércoles 28. ¿Quedamos entonces, sí? El miércoles 28. Dale, profesor, gracias. Bueno, y doctor. Gracias. las fechas de examen ya tienen, ¿verdad? Sí, Fecha de examen ya profesor. tienen. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, entonces quedamos así. Para el próximo, este miércoles en 15, la primera clase presencial y nos vemos el viernes por este mismo medio. Gracias, luego. profe. Gracias, Hasta gracias, luego. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, profesor. Gracias, doctor. Que se mejore.